Nos vamos a la frontera, Carlos. ¿Quiénes son sus invitados para hablar de la realidad, la radiografía que hace Human Rights Watch, sin duda una de las organizaciones no gubernamentales más importantes en el mundo y a nivel continental para hacerle seguimiento a los temas de derechos humanos de lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela? Así es, Juan Pablo, les tenemos dos invitados. El primero es Juan Papier, él es investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch. ¿Y por qué lo llamamos hoy? Porque acaban de publicar un informe sobre la frontera que está señalando Juan Pablo entre Colombia y Venezuela, específicamente entre el estado de Apure, que eso queda en Venezuela, y los departamentos de Arauca y Bichada aquí en Colombia. Entonces quiero saludar al señor Juan Papier. Bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que yo quiero hacerle es, desde enero de este año, de hecho el 3 de enero, que fue el lunes, la W Radio con Julio Sánchez Cristo y Sigue la W abrió emisión con la grave situación en Arauca. Ya llevamos 3 meses entonces. La situación se ha recrudecido con los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, que en el medio están los civiles. Mira, Carlos, tú lo dices muy bien. Aquí los enfrentamientos comenzaron el 1 de enero entre el ELN y esta coalición de las disidencias que se conoce como Comando Conjunto Oriental. Y seguimos en una situación que es muy grave. En estos primeros 2 meses del año hubo 103 homicidios en Arauca. Esta es la cifra histórica más alta, por lo menos desde 2010. Y digo por lo menos desde 2010 porque antes de 2010 no hay cifras comparables por departamento y por mes. Estamos en una situación de violencia muy grave, muy deteriorada, con todo tipo de repercusiones para la población civil. Reclutamiento de menores, desapariciones, secuestros, todo tipo de atropello por parte de los grupos armados. Pero, Juan, hablemos de lo que está provocando esta situación. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando uno pregunta a las fuentes del sector defensa, estas lo que afirman es que lo que estamos viendo y este elevadísimo número de muertes, de homicidios, 103 en apenas los primeros 3 meses del año, es producto de la guerra que se da entre las disidencias de las FARC, entre la Nueva Marquetalia, entre el ELN, que todos además están en una disputa territorial, pero también de control del narcotráfico en la zona de frontera al otro lado, ya del lado de Venezuela. ¿Esto es así? ¿O en realidad aquí podemos hablar de una dinámica mucho más compleja que va más allá del mero enfrentamiento entre grupos ilegales? Mira, aquí hay varios grupos ilegales de los dos lados de la frontera. Y el fenómeno actual que ha aumentado la violencia es un enfrentamiento entre el ELN y el Comando Conjunto Oriental, que tiene varios motivos. Es una cuestión de control territorial, es una cuestión de control de las economías ilegales, como tú has dicho, pero también tiene que ver con disputas ideológicas entre estos dos grupos. Aquí hay acusaciones cruzadas de distinto tipo entre estos grupos que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con quejas de algunos sectores sobre los abusos que se cometen en la zona. Y aquí hay un actor clave que hace falta resaltar, que es exactamente las fuerzas de seguridad venezolanas. Las fuerzas de seguridad venezolanas durante los últimos años permitían que tanto el ELN como las disidencias operen libremente o casi libremente en Apure. Desde el año pasado han decidido combatir a las disidencias, en particular al Frente Décimo, pero no combaten al ELN. Más bien por el contrario, nosotros hemos recolectado evidencia de que aquí hay operaciones conjuntas entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y los guerrilleros del ELN. Juan, este año va a pasar algo muy importante y es que los colombianos van a elegir un nuevo gobierno. Y eso va a estar en junio si se llega a segunda vuelta. ¿Qué le diría usted, o mejor dicho, qué le dice la ONG Human Rights Watch a este nuevo gobierno para que esta situación se calme y poder cuidar la vida de los civiles? Mira, aquí hay 2 prioridades que tienen que ser claras en materia de política de seguridad del nuevo gobierno. El primero es que la política de seguridad debe estar enfocada en desmantelar a los grupos armados. Aquí esta estrategia de solamente arrestar o dar de baja a algunos cabecillas, lo cual está bien, no ha alcanzado y no ha dado resultados. Hay que desmantelar a estos grupos enfrentando la corrupción, el lavado de dinero, que permiten que estos grupos prosperen. Y lo segundo es que priorizar la protección de la ciudadanía. Hoy en zonas como Arauca
La población ve que llegan las tropas, pero las tropas no los protegen. Las tropas se dedican a buscar a estos criminales y la población se siente totalmente desprotegida. Un aspecto adicional es la asistencia humanitaria. El gobierno se está quedando cortísimo en la asistencia humanitaria. Ustedes aquí están mostrando las fotos de cómo vive esta población desplazada en situaciones realmente miserables, dolorosas, que no deberían ser admisibles en un país como Colombia. Usted menciona que hay una connivencia quizás desde Venezuela con grupos armados ilegales aquí en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando realmente en la frontera? ¿Cuál es esa radiografía? ¿Por qué no hay ese control para que tanto el narcotráfico como otros tipos de violencia que se presentan allí no tengan como ese resultado óptimo que esperaría y que tenga además a la población en alto riesgo? Mira, la frontera entre Arauca y Apure, yo diría que es un escenario de terror. Los testimonios que nosotros hemos recolectado muestran que en Venezuela el ELN llega junto con las Fuerzas Armadas venezolanas, se lleva a personas a la fuerza, amarradas de pies y manos, se lleva a niños, ejecuta a personas a plena luz del día. Y aquí hay tres factores que son claves. La brutalidad de estos grupos, por una parte, la connivencia de las fuerzas de seguridad venezolanas y la ineficacia de las políticas de seguridad del gobierno colombiano. La población es víctima de estos tres factores. Y es urgente que el gobierno colombiano, que sí tiene un compromiso con la seguridad, tome medidas serias para enfrentar este problema. Y también es urgente que la comunidad internacional tome medidas serias para enfrentar la situación en Venezuela, porque ahí la desprotección de la ciudadanía es aún peor. Ahí están todos en manos de bandidos, ya sean miembros del ejército venezolano o de estos grupos irregulares armados. Que las fuerzas no están protegiendo a la población civil. Aquí usted habla de las fuerzas del otro lado de la frontera o estamos hablando de Arauca, porque uno se sorprendería, más aún después de lo que pasó al comienzo de este año, en enero, que se habló de mayor pie de fuerza, de instalar un nuevo grupo de Fuerzas Armadas en esa zona para darle seguridad a la población civil, que esto no se esté dando. Explíquenos un poco mejor ese detalle que creo que es esencial, sobre todo dentro de la búsqueda de algo que es el sueño para los araucanos, y es tener la tranquilidad de poder ir, venir, vivir, en fin. Mira, Juan Pablo, la pregunta que tú haces es fundamental. El problema que hay con la política de seguridad actual del gobierno del presidente Duque es que las tropas no son desplegadas para proteger a la población. La idea del gobierno actual es que la población se protege indirectamente dando de baja o capturando cabecillas. Y yo estoy completamente de acuerdo en capturar estos cabecillas. Pero también hay que hacer esfuerzos de patrullaje, esfuerzos de presencia en las comunidades, esfuerzos de acompañamiento a los líderes que están en riesgo para protegerlos de forma directa, no solamente, como dice el gobierno, aumentándole el costo a los criminales que cometen delitos. Aquí no hemos visto que las tropas se dediquen a proteger a la población. Además, la participación de la Unidad Nacional de Protección en Arauca ha sido más bien débil y la protección de los líderes sociales es muy poca, muy escasa. Y por eso estamos en una situación de homicidios casi histórica para los últimos años en el departamento. Perdón, porque ahí sí quiero que profundicemos este asunto, Juan, y es, ¿cuál sería o cómo sería una estrategia de protección a la población civil? ¿Significaría más presencia en los cascos urbanos, más presencia en las carreteras? Es decir, que las tropas no estén en la zona rural, en el monte, digámoslo así, como lo llamamos aquí en Colombia, sino que esté más cerca de los habitantes, de los civiles. Las tropas tienen que estar en distintas partes, tanto en la zona urbana como en la zona rural. A nosotros lo que nos ha pasado cuando fuimos a Arauca, en una ocasión, un policía a mí me dijo así: mira, mis tropas controlan aquí un perímetro de seguridad de 4 manzanas en este municipio. Los soldados, me dijo el policía, están en la infraestructura petrolera. Y luego él me dijo, en el resto del territorio, los guerrilleros, los miembros del ELN son la policía. De ese tipo de desprotección estoy hablando, y eso es lo que pasa actualmente en Arauca. Aunque se haya aumentado el pie de fuerza, eso no redunda en una protección, porque aquí
el indicador de éxito que usan las fuerzas de seguridad es capturar cabecillas, no es encontrar una baja en la tasa de homicidios, no es generar una situación de control territorial de las zonas que redunde en una sensación mayor de seguridad para los araucanos. Sí, Juan. Esta situación casi que interminable de los grupos armados ilegales que se alimentan del narcotráfico, pues me lleva a preguntarle por esa discusión que también tendrá que dar el nuevo presidente o presidenta de Colombia. Algunos ex precandidatos, como Juan Manuel Galán, decían claramente que ya el tema del narcotráfico y la lucha contra el narcotráfico se debe modificar y se debe legalizar la droga para que se le quite el combustible a los grupos armados ilegales y a los capos, porque esto se vuelve algo cíclico sin un fin. ¿Usted qué opina como investigador de Human Rights Watch? Mira, Human Rights Watch ha adoptado hace años una política global en la organización, que creemos que la guerra contra las drogas ha sido un gran fracaso. Creemos que aquí ha tenido un enorme costo humano para la población civil, por ejemplo, en países como Colombia, y que en cambio se produce cada vez más cocaína, entre otras drogas. Aquí lo que hay que hacer es buscar nuevas herramientas, ser mucho más creativos para buscar nuevas herramientas para enfrentar este problema, que puede ser en parte a través de alguna legalización, en parte con una nueva política de drogas pensada también en la sustitución de cultivos. Hay que tener una conversación seria sobre este tema porque el costo humano está siendo enorme y los beneficios en materia de seguridad que vemos son muy escasos. Bien describía esas imágenes que veíamos ahí en nuestro YouTube y Facebook Live, son albergues que indígenas de Venezuela, de Apure, llegaron a Vichada para, bueno, desplazados, como usted lo dice bien. Yo le tengo una última pregunta muy rápida antes de saludar a Mayerly Briceño, que es líder social en Saravena, Arauca. Ustedes, yo me imagino que se comunicaron con las autoridades venezolanas. ¿Le han dicho algo? Nosotros siempre que preparamos un informe nos comunicamos con las autoridades competentes. En este caso, entre otros, les escribimos al Ministerio de Defensa venezolano y a la Fiscalía venezolana y no hemos recibido ninguna respuesta. Lo esperable, porque siempre ocurre así, es que no nos respondan y en pocos días nos insulten con todo tipo de descalificaciones, pero nuestro trabajo consiste en hacer un trabajo profesional y en todo caso, si ellos no nos contestan, nosotros tenemos que denunciar y visibilizar la situación de derechos humanos como la podemos documentar. Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas para Human Rights Watch, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y ahora quiero ir con Mayerly Briceño González. Ella, como dije, es líder social en Saravena, Arauca, pero también tiene trabajo social en Tame y en Arauquita. Mayerly, bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes y la primera pregunta es, usted que está en contacto con la sociedad civil, que está en contacto con los más vulnerados, ¿qué ha escuchado sobre las amenazas, sobre este fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las FARC? Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, nosotros desde el 2 de enero hemos vivido la tragedia y el horror de la guerra, de toda esta situación que al día de hoy no cesa, que cómo estamos en este momento, pues seguimos atemorizados, desesperanzados, en silencio y con mucho miedo. La violencia en Arauca no ha cesado un solo día. Día a día nosotros encontramos, todos los días hay personas asesinadas, todos los días hay desplazamiento, todos los días los civiles seguimos en medio de toda esta guerra que pareciera no terminar nunca, que al día de hoy, 28 de marzo, son más de 120 personas que han sido asesinadas, más de 3.800 desplazados. Y esto no para, no cesa y nos sentimos totalmente abandonados. ¿Cuál es la situación, esa radiografía de lo que se está viviendo en estos momentos en estos municipios del departamento de Arauca? ¿Hay acaso asesinatos selectivos o homicidios selectivos? ¿Y cómo es el caso que se está presentando, según usted cuando hablábamos telefónicamente me decía que había un tipo de violencia de género, especialmente contra la mujer? ¿Hay feminicidios?
Pues en la radiografía en este momento es, los asesinatos siguen, esto no para, no ha cesado un solo día. Nuestra mayor preocupación es cuando somos nosotros los civiles, los campesinos, los araucanos, quienes seguimos en medio de esta ola de violencia tan complicada. En el último mes nos estamos encontrando también con una cantidad de asesinatos contra las mujeres. Vimos el caso de Yesenia González, una mujer que no tenía nada que ver en el conflicto y finalmente termina siendo un daño colateral ¿de qué? Y acá es donde nosotros reclamamos la presencia del Estado, la defensa y las garantías de vida para los araucanos, porque es que estamos en medio de un conflicto, estamos en medio de una guerra y cuando ocurre algo extraordinario es cuando quizás tenemos a la representación del Estado, del gobierno en Arauca dando declaraciones, pero no pasa nada más allá de eso. Se van y la población sigue estando desprotegida, nosotros seguimos estando en medio de un conflicto, de una guerra y expuestos a que cualquier cosa ocurra. En Arauca la gente duerme en las zonas rurales con una maleta al lado de la cama porque no se sabe qué va a pasar en cualquier momento, porque hoy fue el vecino, el amigo, el conocido y mañana no sabemos quién pueda ser. Que hay un conflicto entre dos grupos armados, lo hay, es claro, pero lo que siempre hemos pedido es dejen a la población civil tranquila, queremos vivir en paz, queremos vivir en nuestro territorio. Y estamos solos, estamos abandonados. No hay atención ni rutas en materia de derechos humanos en Arauca en este momento. Y hablo especialmente, mira, en casos como el que ocurrió con Yesenia, una joven profesional que nada tenía que ver en la guerra, en nada. La asesinaron y ¿qué ha pasado al día de hoy? No ha pasado nada, con 2 hijos, un hijo de 16 años y otro de 6. Al día de hoy, nadie se ha comunicado con esa familia, nadie, ni Defensoría del Pueblo, Personería, nadie se ha acercado a mirar en materia de derechos humanos cómo están estos niños, nadie les ha prestado ninguna atención, su familia necesita salir de Saravena, nadie los ha querido escuchar. Y esa es la realidad que están viviendo miles y miles de personas en Arauca. Mayerly, hablando también sobre los líderes sociales, los personeros, las personas que defienden los derechos humanos en su departamento, hablemos de las amenazas a estas personas. ¿Existen estas amenazas hoy en día? Porque por supuesto en enero cuando cubrimos el tema existían. Hoy en día existen esas amenazas y ¿cómo hacen para salvaguardar su vida? Yo creo que en Arauca todos tenemos miedo. En Arauca todos sentimos temor por la vida, todos sentimos temor de hablar. Y pues ellos, más allá de su rol de personeros, pues también son personas de Arauca que habitan en el territorio y que obviamente temen por su vida porque el Estado acá no les garantiza nada de seguridad y garantías de vida para las personas que están en el departamento y que siguen habiendo amenazas, sí, claro, y las hay y mucho temor y por eso creo que también no están muchos dando la cara y hablar de la situación que está pasando en Arauca, pero es que esto no cesa. Acá la violencia no ha parado un solo día. Todos los días tenemos personas asesinadas. Que si hay temor, claro, lo hay, todos. Cada habitante de Arauca, en cada rincón, tiene miedo. Pues Mayerly Briceño González, líder social en Saravena, Arauca, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, en donde estaremos muy atentos porque después de 3 meses, como usted dice, siguen los asesinatos, los desplazamientos forzados, las violaciones y el reclutamiento a menores. Así es, muchas gracias. Por favor, no nos olviden, atención en materia de derechos humanos. Somos un departamento que está desprotegido, que está solo y que necesitamos que los organismos internacionales de derechos humanos hagan presencia en este departamento, que nos ayuden a salvaguardar la vida de los araucanos, porque es que son vidas que también le tienen que importar a este país. Gracias. Gracias, Mayerly. Vamos a hacer una pausa.